como la válvula olvidada desde el punto de vista de la cardiología y desde el punto de vista de la cirugía cardiovascular. En la actualidad, ya a la luz del conocimiento actual, podemos decir que no existe, desde el punto de vista cardiológico y cirugía cardiovascular, una evaluación en la cual no se pase por alto ya dicha válvula. Para este tema, traímos a una especialista en cardiografía, la doctora Anaís Valero, cardiólogo del Centro Médico Docente de la Trinidad, especialista en eco, quien nos va a hablar acerca de los tips ecocardiográficos en válvula tricúspide. Con ustedes, la doctora Anaís. Gracias, Xavi, por la presentación. Gracias al Centro Médico Docente de la Trinidad por la invitación. Y bueno, a todas las personas que contribuyen y hacen posible este tipo de eventos en medio de tanta adversidad. Vamos a hablar acerca de los tips ecocardiográficos para la evaluación de la válvula tricúspide que habitualmente utilizamos en la rutina diaria ecocardiográfica. Bueno, hablando de cosas bonitas, esta es una foto que se hizo viral el 10 de abril. Todos la conocen, todos la han visto. Es la primera fotografía realizada del agujero negro. Ese es el boom mundial, la noticia por el avance tecnológico que ha tenido. Y es una cosa muy importante, muy interesante en los avances científicos. Mientras nosotros luchamos aquí en Venezuela con tantas adversidades, incluso la disponibilidad de internet para poder hacer esta transmisión, en el mundo se habla de la relación espacio-tiempo y del agujero negro. Nosotros aquí del único agujero negro que hablamos en esto donde estamos metidos, particularmente yo, mi cartera es un agujero negro. Eso es lo único que habitualmente manejamos. Allí hay una zona de no retorno, pero bueno, no podemos quedarnos atrás, tenemos que seguir adelante. Y así como esta muchacha que lideró, uno de los que lideró el grupo de investigación, Katy Bowman, para lograr esta fotografía tan famosa, bueno, nosotros también tenemos que seguir adelante y dar la talla. Por eso que no hay que ir para atrás ni para darse impulso. Esto es una frase de verdad motivadora y de la cual nos agarramos todos aquí para seguir avanzando y progresando en nuestra vida. Bueno, esta fotografía también, ahorita con el tema de las redes sociales, todo es internet, fotos y cosas así. Tenemos esta fotografía de esta muchacha que se tomó una selfie en el Estadio Azteca y bueno, se atravesó esta señora que está aquí un poquito más gordita que ella y ella la posteó y entonces preguntó, ¿alguien puede por favor quitar a la señora? Y bueno, no tardaron en salir cientos de memes de maneras de quitar a la señora. Y aquí está cubriéndola, la policía llegó, pero al final la señora se quedó. Así es la relación entre la válvula mitral y la válvula tricúspide. Ella es la mitral y la tricúspide siempre está al ladito. Siempre va a estar allí aunque intentemos quitarla, aunque intentemos ignorarla. La válvula mitral y la válvula tricúspide son hermanitas. Están allí y hay que evaluarlas al igual. Cuando se evalúa la mitral, hay que evaluar la válvula tricúspide, no la podemos sacar. Así podemos decir entonces que la válvula tricúspide es una estructura, un aparato complejo que siempre ha sido la menos estudiada, como lo dijo el doctor Chadi, siempre ha sido la que antes, la que no se le tomaba mucho en cuenta hasta que empezaron a ocurrir resultados después de la cirugía de que la morbilidad y la mortalidad incrementaban por el problema de la válvula tricúspide. Entonces, se comenzó a volcar el interés por estudiar más esta válvula y ya los estudios que antes, todos los papers que salían, eran que el 80% de los estudios eran sobre válvula mitral y válvula aórtica. Y de la tricúspide se hablaba apenas en un 18% de los casos. Ahora eso ha cambiado bastante, cuando se toma en cuenta que esta es una enfermedad con consecuencias importantes sobre la función ventricular y que determinan mucho en la morbilidad y mortalidad de un gran número de pacientes.
La insuficiencia tricúspide funcional o secundaria generalmente es la causa más frecuente de morbilidad y es la que es la más frecuente en el mundo occidental. Cuando existe enfermedad del corazón izquierdo, la prevalencia de la insuficiencia tricúspide es mayor del 30%. Si bien es cierto que la insuficiencia tricúspide responde al tratamiento médico, cuando ya el anillo se dilata, ya debe ser reparada y hay unos parámetros para ello que los vamos a ver más adelante. Cuando esta dilatación además se asocia a falla del ventrículo derecho, entonces el pronóstico empeora en cuanto a los resultados de morbilidad y mortalidad postquirúrgica. Siempre he sabido que los resultados de operar la válvula tricúspide sola tienen peor pronóstico que cuando se trata la válvula tricúspide al mismo tiempo que se tratan los problemas del corazón izquierdo. Operar la válvula tricúspide sola tiene mayor mortalidad que operar cualquier otra válvula sola. Por eso es importante, y la mortalidad no así es cuando se opera junto con la reparación de las patologías del lado izquierdo. Recientemente han salido muchas terapias transcatéter para la solución de los problemas del lado izquierdo. Y esto ha hecho que se olvide un poco, nuevamente, la solución de los problemas de la válvula tricúspide. Y es por ello que ya actualmente se están desarrollando dispositivos, ya van como 4 o 5 dispositivos en estudio, que se pueden utilizar para resolver vía transcatéter el problema tricúspidio cuando así lo dice, cuando tenga alguna alteración y se esté resolviendo un problema del lado izquierdo por vía transcatéter. Esos están en estudio, ya hay avances importantes, hay algunos que ya están casi aprobados, pero todavía eso está en proceso. Entonces, resolver los problemas de la válvula tricúspide conlleva a que tengamos que hacer una evaluación exhaustiva acerca de la anatomía y función de esa válvula. Es por ello que la ecocardiografía en su modalidad transtorácica, transesofágica, tanto 2D como 3D, va dirigida a 3 parámetros muy importantes. Uno es la detección temprana y precisa de la enfermedad, el momento y la efectividad del tratamiento. El punto número 2 es orientar durante las intervenciones. Orientar a través con el eco durante el procedimiento que se esté realizando. Y en tercer lugar, evaluar la enfermedad residual. ¿Cómo quedó? ¿Cuáles fueron los resultados de esa intervención? Entonces, vamos a dividir la evaluación de la válvula tricúspide en 2 aspectos, la parte anatómica y la parte ecocardiográfica. ¿Por qué esto es así? Porque como dice Albert Einstein, yo estoy en la nota de Albert Einstein porque ahora con esto del agujero negro ya todo el mundo mira al Albert Einstein, y él decía que cada día sabemos más y entendemos menos. Entonces no importa cuánto tú sepas si no sabes aplicar el conocimiento. Entonces esto va dirigido a que si tú no conoces la anatomía de lo que vas a buscar, no sabes lo que vas a encontrar. Entonces es muy importante saber la descripción anatómica muy precisa, las relaciones anatómicas que la válvula tricúspide tiene. Aunque nos parezca trivial, aunque yo sé que muchos de ustedes ya la saben, vamos a recordarla. La válvula tricúspide tiene, como la válvula mitral, 4 componentes. Tiene un anillo, tiene la valva anterior, valvas, músculos papilares y cuerdas tendinosas. Es una válvula, es la más grande de las 4 válvulas, tiene en relación al plano sagital del cuerpo, ella es la que está ubicada más verticalmente en una posición aproximadamente 45 grados y está también más descendida, un poco más descendida que la válvula mitral. Ella está formada por un anillo, ya lo habíamos dicho, que tiene forma de silla de montar. Este anillo es un anillo bastante dinámico y se adapta a las condiciones de carga a la que se le impone la válvula. Ese anillo tiene segmentos, ven, esta es la forma de la silla de montar muy bonita, con unos segmentos que tienen localización más hacia la aurícula, como son el segmento anteroseptal, que es este que está acá en rojito, el segmento posterolateral, que son las partes más altas del anillo, y las partes más descendidas son el segmento anterolateral, que es este, y el segmento posteroseptal. Y es importante saber
que estos segmentos tienen relaciones anatómicas, porque a la hora de nosotros analizar la válvula nos tenemos que guiar muchas veces por qué estructura anatómica está cerca del lugar que yo estoy evaluando. Así, yo debo saber que en el segmento anterolateral está en relación con el tracto de salida del ventrículo derecho y la válvula aórtica. Y el segmento posterosectal está en relación con el seno coronario. Entonces, ese va a ser mi punto de orientación. El anillo, a diferencia de la válvula mitral, aquí tengo este dibujito. ¿Este mouse servirá? Sí. Aquí tengo, esta es la válvula mitral y esta es la tricúspide, y vemos que la válvula mitral tiene una continuidad fibrosa con la válvula semilunar correspondiente. No así la válvula tricúspide, que no tiene esa continuidad. Es una válvula grande, tiene un área de entre 7 a 9 centímetros cuadrados, con una circunferencia más o menos de 12 centímetros. Es una válvula que, por ser una válvula muy grande, maneja presiones bajas y velocidades bajas. Por eso es que la velocidad pico de ella siempre es menor de 1 metro por segundo, con gradientes medio menor de 2. En cuanto a las valvas, la válvula tricúspide está conformada por la valva anterior, que es larga, la que tiene mayor área y la de mayor movilidad. Una que es un poco más corta, menos móvil, es la valva septal. Vemos acá anterior, septal. Y la valva septal es una valva que tiene ciertas peculiaridades. Ella, la mayoría de las veces, se inserta directamente al septum interventricular sin músculo papilar. A veces el músculo papilar es un vestigio o muy pequeño. Y generalmente tiene una inserción más baja, como 10 milímetros por debajo de la inserción anterior, de la inserción septal de la valva anterior de la mitral. En cuanto a los músculos papilares, en este dibujo hay también cosas interesantes. El músculo papilar anterior, que es grande y da cuerdas tanto para la valva anterior como para la valva posterior. Esta es la valva anterior y tenemos aquí el músculo papilar anterior. Él tiene la peculiaridad que a veces puede insertarse en la banda moderadora, que es esta que está acá. El posterior es este que tenemos aquí atrás, puede tener bifurcaciones o trifurcaciones y da cuerdas tanto para la valva posterior como para la septal. Y la valva septal tiene aquí en este dibujo un músculo papilar muy chiquitito, vestigial. Ese músculo puede estar ausente en el 20% de las personas o no estar allí en ninguna. Como aquí, que por ejemplo la cuerda tendinosa se adhiere directamente al tabique interventricular, pero generalmente es un músculo muy pequeño, una valva pequeña. En cuanto a otro punto que es importante saber, es que la fisiopatología de la dilatación del anillo tricuspidio tiene ciertas peculiaridades. Una de la más importante es que ese anillo, a medida que se dilata, va perdiendo esa forma de silla de montar que habíamos visto y se va volviendo más circular y más plano. Y generalmente la dilatación del anillo se va produciendo en los bordes de la valva anterior principalmente y la valva posterior. La valva septal siempre queda como resguardada de ese fenómeno por su posición y su condición más fibrosa. Y se dice que cuando la dilatación ocurre más a predominio de la valva posterior, las regurgitaciones son más significativas. La otra cosa importante de la dilatación del anillo es que, a diferencia de la válvula mitral, en donde se requieren dilataciones más importantes para producir insuficiencia significativa, aquí en la válvula tricúspide, con solo una dilatación de un 40% del anillo, ya podemos tener insuficiencia tricuspidia significativa. Las enfermedades de la válvula tricúspide son o por insuficiencia o por estenosis. Nuestro enfoque va a ser en la insuficiencia. La insuficiencia puede ser de dos tipos: primaria o orgánica, que es por un daño estructural de la válvula, o la funcional, que es la producida por dilatación del anillo. Así lo vamos a ver en este cuadrito, en donde la principal u orgánica existe un daño estructural, hay alteraciones en el movimiento de la válvula, que puede ser por movimiento normal, excesivo o restringido, y eso corresponde al 1.5% de los casos, o sea, es menos frecuente. Pueden ser por causas adquiridas, endocarditis, enfermedad reumática, carcinoide, fibrosis endomiocárdica, trauma, toxina,
o puede ser también, o iatrogénica también, o puede ser por causas congénitas, y aquí están enumeradas todas las posibles causas congénitas que pueden alterar orgánicamente a la válvula tricúspide. Y la secundaria o funcional es la más frecuente, ocupa casi el 98% de los casos, y se produce por dilatación del anillo y falta de coactuación. Generalmente la causa es por enfermedades del lado izquierdo, por alteraciones en la función del ventrículo derecho, hipertensión pulmonar o anormalidades de la aurícula derecha, como por ejemplo la dilatación que se produce por la fibrilación auricular. En base a toda entonces esa información anatómica, nos vamos a lo que es la parte ecocardiográfica, y así tenemos que en la modalidad del ecocardiograma transtorácico tenemos 4 vistas aprobadas por la Sociedad Americana y Europea de Ecocardiografía para la evaluación de las estructuras cardíacas, en este caso de la válvula tricúspide. Tenemos la vista paraesternal, eje largo modificado para el ventrículo derecho. Tenemos la vista eje corto, el apical de 4 cámaras, el subcostal y las vistas que se puedan obtener por ecocardiografía 3D. Es importante saber que, aunque estas son las vistas estándares establecidas, la anatomía y variabilidad anatómica de cada paciente puede hacer que estas vistas requieran ciertas modificaciones a la hora de hacer el estudio para uno lograr adquirir la mejor imagen posible. O sea, no siempre son las perfectas vistas establecidas. Hay que muchas veces jugar, angular, moverse, dirigirse de un lado al otro para tratar de buscar la mejor imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta vista transtorácica paraesternal de largo modificado, tienen ustedes aquí el haz de ultrasonido. Si observan, cuando yo estoy en el paraesternal eje largo normal, el que siempre agarramos para evaluar válvula mitral y aórtica, el haz de ultrasonido empieza por acá y atraviesa la válvula aórtica y la válvula mitral. Para yo obtener el paraesternal modificado me tengo que angular muy inferior y hacia la derecha para poder obtener entonces el haz de ultrasonido que me va a permitir ver este ángulo o este ángulo. Entonces, el ángulo A, que es este que tenemos acá, me permite entonces ver el ventrículo derecho y la aurícula derecha. ¿Me oyen? Sí. Me permiten ver el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Si yo estoy angulada en esta posición, voy a tener esta estructura que tengo acá, que es el seno coronario y el tabique interventricular. Entonces, acá esta vista me va a permitir ver entonces seno coronario, tabique interventricular, y cuando yo esté en esa posición, las valvas que yo voy a estar viendo va a ser la valva anterior y la septal. Si yo me angulo, ven que está en amarillo, ¿no? Porque estoy trazando por acá. Voy a ver anterior y septal. Si yo me angulo un poco más a la derecha e inferior hacia la cadera derecha del paciente, voy a tener el haz de ultrasonido atravesando esta zona de acá. Entonces ya no voy a tener el seno coronario que lo tenía aquí, lo pierdo, y al perder el seno coronario que ya no lo voy a tener aquí, entonces las valvas que yo voy a ver va a ser la anterior y la posterior. Entonces yo tengo que ir jugando con los ángulos y la dirección del transductor para poder ir evaluando cada una de las valvas, aunque las vistas sean muy similares. Necesito orientarme de la estructura anatómica que me va a permitir identificar cuál valva es la que estamos viendo en ese momento. Esta es otra vista paraesternal, pero en este caso tenemos el corto nivel de los grandes vasos. Habitualmente nosotros vamos a tener acá la aorta y la válvula tricúspide y el tracto de entrada al ventrículo derecho y el tracto de salida. Y siempre vamos a ver acá la valva, mayormente la valva anterior. Si el anillo se ha dilatado y ha perdido la forma de silla de montar, esa dilatación me permite modificaciones anatómicas con las cuales puedo ver un poco mejor la valva anterior y la valva posterior. Incluso si yo me angulo más hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, puedo incluso ver segmentos de las 3 valvas, la posterior, la anterior y la valva septal. Esta es otra vista transtorácica apical de 4 cámaras, en donde el haz de ultrasonido, si yo estoy en posición indiferente en el apical de 4 cámaras, va a estar atravesando prácticamente por aquí, por el medio.
Entonces, si yo estoy por aquí por el medio, en estas dos vistas, es muy difícil que yo pueda precisar. Puedo ver perfectamente que esta es la septal porque es la que está en relación con el tabique, pero no puedo ver cuál es su contralateral, que es la que está acá en rojito. ¿Qué hago? Yo me tengo que angular o hacia adelante o hacia atrás. La estructura anatómica que me orienta van a ser la válvula aórtica y el seno coronario. Si yo me angulo un poco más hacia adelante, es decir, bajo el transductor como hacia la camilla, para tratar de buscar el tracto de la válvula aórtica sin que llegue a aparecer ella, esa valva que yo voy a estar viendo va a ser entonces la valva anterior, porque estoy muy cerca de la válvula aórtica. Entonces vamos a tener acá la valva anterior con la septal. Si yo angulo el transductor no hacia la camilla, sino hacia el hombro derecho del paciente, voy a buscar y tratar de conseguir el seno coronario, me devuelvo lentamente y entonces la valva que aparezca inmediatamente después de que desaparezca el seno coronario o que apenas lo tenga insinuado, van a ser la valva septal y la valva posterior, como lo vemos en este dibujito. Entonces es un juego de ángulos y inclinaciones. En la vista apical de 4 cámaras podemos también evaluar el ventrículo derecho. Podemos evaluar sus dimensiones y su función. Y podemos evaluar también el anillo de la válvula tricúspide. Entonces, en fin de diástole podemos medir el anillo, que es la línea amarilla que vemos acá, y podemos hacer además, todas estas medidas siempre y cuando veamos bien la punta del ventrículo derecho y la pared libre de este. Vamos a poder evaluar la longitud del ventrículo, el diámetro basal y el diámetro medio, que son parámetros que me permiten saber si el ventrículo está dilatado o no, y la dilatación del anillo. Y otro parámetro muy importante que podemos analizar aquí es esta área sombreada que corresponde a la tienda que forma las valvas de la válvula tricúspide con una línea imaginaria trazada en el anillo. Esa área se llama área de tenting o de tethering y puede también medirse no solo el área sino la altura. Y está comprobado que estos dos parámetros, cuando tienen ciertas medidas, cuando superan ciertas medidas que las vamos a describir un poco más adelante, están en relación con los resultados de regurgitación tricuspidia residual posterior a la cirugía. Una vez que ya tenemos todas esas imágenes, ya sabemos cómo medir, ya sabemos dónde buscar, debemos empezar a realizar parámetros cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos sobre cómo evaluar la severidad de la válvula tricúspide. Los parámetros cualitativos están bien descritos y se refieren a lo que es la morfología de la válvula, al tamaño de la aurícula derecha, a la dilatación de la vena cava inferior y a las características del Doppler, del color, a la forma del Doppler color. Y en los parámetros cuantitativos o semicuantitativos tenemos, por ejemplo, que podemos medir el PISA, el PISA o la vena contracta, para lo cual debemos estar conscientes y manejar muy bien que existen modificaciones en cuanto a las escalas de colores que debemos utilizar. Por ejemplo, para el PISA debemos reducir el límite NASQI a 28 centímetros por segundo. Para la vena contracta debemos estar entre 50 y 70. Es muy importante esto para que la medición sea lo más aproximadamente posible. Sin embargo, estos parámetros tienen sus limitaciones que si hacemos bien las medidas podemos disminuir la posibilidad de subestimar la regurgitación con estas medidas. Parámetros cuantitativos como el área del orificio regurgitante o el volumen regurgitante también lo podemos calcular midiendo algunas cosas durante el eco, como son el anillo, el Doppler de la insuficiencia mitral, el volumen anterógrado de la válvula de la mitral, no de la tricúspide, el volumen anterógrado tricuspidio, el volumen sistémico, midiendo el tracto de salida, el ITB de la válvula tricúspide, de la válvula aórtica. Entonces, todas esas medidas, si nosotros las hacemos y seleccionamos en el software del equipo, las seleccionamos y las medimos, inmediatamente el equipo nos va a dar los resultados y podemos tener todos los parámetros cuantitativos directamente calculados. También hay fórmulas manuales, pero son mucho más engorrosas. No es necesario si nosotros podemos utilizar los software de cada máquina. Aquí, por ejemplo, tenemos un Doppler color en donde podemos medir un apical de 4 cámaras. Tenemos el chorro, en este caso un chorro central, podemos medir la vena contracta
Y podemos evaluar también el área del jet en relación al área de la aurícula, que es un parámetro importante de severidad también. Es importante también recordar que los jets excéntricos tienen sus limitaciones y aun cuando sean severos, quizás no me permiten, por su condición de excentricidad, medir adecuadamente. Esto es válido para, por ejemplo, el pizza y la vena contracta, y también para, en los casos cuando son jets multidireccionales, o sea, no es un solo jet, sino que tengo un chorro para acá, un chorro para acá, para diferentes direcciones. Eso me limita mucho también la medición. Aquí tenemos, por ejemplo, una insuficiencia mitral leve con un espectro Doppler que, si bien se ve un poco claro, los bordes no están bien delimitados, como acá, en donde sí es severa, y se ven muy bien delimitados los bordes del espectro Doppler. Y esta es una insuficiencia central masiva, en donde el Doppler no se ve tan bonito como acá, y esto porque la insuficiencia es tan severa que ya se ha perdido los gradientes y no se ve bien el espectro. Entonces, no es que esto es menor que esto, no, esto es peor, esto es lo peor de lo peor. Aquí lo tenemos, por ejemplo, tenemos los diferentes grados de regurgitación con las diferentes características del Doppler. Aquí vemos que este Doppler de una insuficiencia severa, aquí es más pequeño porque esta es masiva. Y aquí tenemos la variabilidad de la onda E de la válvula tricúspide, como a medida que la insuficiencia es peor, la medición de la onda E también va aumentando. Y mediciones como de 1 metro por segundo del valor de la onda E, de la velocidad de la onda E, ya es para severa. Este es otro parámetro, que este es un subsifoideo, tratando de buscar aquí la vena cava inferior. Vemos como una vena cava dilatada, y aquí tenemos esta vena hepática donde hay flujo sistólico reverso hacia la vena hepática. Esto es un parámetro muy estudiado con una buena sensibilidad y especificidad para insuficiencia tricúspide severa. La presencia de espectro reverso, volumen sistólico reverso, flujo sistólico reverso en las venas hepáticas. Aquí tenemos otros parámetros donde estamos midiendo el radio del PISA. Hacemos todas las acomodaciones de la botonería para el cálculo del PISA, medimos el radio, colocamos la velocidad Naisquick, y aquí nos va a dar el resultado de áreas de orificio regurgitante y volumen regurgitante. Que volúmenes regurgitantes por encima de 40, con un radio mayor, con área del orificio regurgitante mayor de 0,4, da para severa. Esta diapositiva es para mostrarles cómo un grupo de científicos, Gran y colaboradores, estuvieron estudiando algunos parámetros un poco para hacer menos engorrosa la evaluación de la severidad de la insuficiencia, y ellos encontraron que si usted tiene un espectro Doppler significativo, usted pasa el color y ve un chorro de insuficiencia significativa, y además consigue alguno de estos parámetros, con alguno de ellos, fíjese que con un espectro Doppler, uno o más de los siguientes criterios, usted puede decir que esa insuficiencia es severa. ¿Cuáles son esos criterios? El primero de ellos puede ser que usted obtenga un diámetro de la vena cava mayor de 2,5 centímetros, con un área de la aurícula izquierda mayor de 18 centímetros cuadrados. Estos dos parámetros más un chorro subjetivo es insuficiencia severa. El otro parámetro es un área del jet. Usted tiene el jet y mide el área del jet, y luego mide el área de la aurícula. Y si esa área de la aurícula es mayor de 10 centímetros cuadrados, con una vena contracta mayor de 7, esa insuficiencia es severa. Si usted tiene flujo sistólico reverso en las venas hepáticas, probablemente la insuficiencia es severa, en ausencia de disociación auriculoventricular o algún tipo de arritmia. Si tiene un espectro Doppler bien significativo, como ya les había comentado antes, con un flujo bien definido, con unos bordes bien definidos, esa insuficiencia lo más probable es que sea severa. Así pues, tenemos entonces parámetros cuantitativos como el PISA, como el área del jet, los cálculos por volumen, por ecuación de continuidad, el método volumétrico, o parámetros que también están siendo estudiados y que ya se han comprobado que tienen una buena sensibilidad y especificidad, como son el área de la vena contracta y el área del orificio regurgitante medidos por eco 3D. También son parámetros que se han demostrado
que tienen una buena correlación con la severidad de la insuficiencia. Pero ustedes han visto que hay muchos parámetros y que no todos, no uno por sí solo es suficiente. ¿Por qué? Porque estos parámetros tienen probabilidades de subestimar la severidad de la insuficiencia, y esa probabilidad se debe a que muchas veces se asume que estamos trabajando en condiciones de rigidez, de estructuras que no son, de estructuras físicas que no son móviles, que no son dinámicas, y eso puede hacer que los parámetros tengan ciertas fallas. Por ejemplo, el orificio resultante no siempre es circular, a veces es elíptico. Hay variabilidades en las imágenes por la variabilidad del ciclo cardíaco y respiratorio. Las características de los jets, cuando son jets más excéntricos, tienen muchas limitaciones. Características inherentes a las alteraciones en el Doppler color, por las regulaciones que se le hagan al equipo. Si no se cumple con los parámetros que hay que regular, podemos obtener valores erróneos. Y por supuesto también otros como la ventana subóptima, la ventana del paciente subóptima. En este caso, cuando los parámetros no han sido suficientes por las vistas transtorácicas, nos tenemos que ir a las vistas transesofágicas. Y así tenemos, por ejemplo, que las vistas, así como se ha establecido la Sociedad Americana y Europea de ECO, vistas para evaluar la válvula tricúspide, y hay vistas que están establecidas para evaluarlas desde el punto de vista transesofágico, y esas son las vistas de esófago medio, esófago distal, transgástrico y transgástrico profundo. Así tenemos, por ejemplo, que en el esófago medio, que tenemos la vista indiferente en la cruz del corazón, la valva que siempre vamos a ver allí es la valva septal y la valva anterior, pero cuando rotamos a 90 grados con la aorta, vamos a tener la valva anterior y posterior. Cuando estamos a nivel de esófago medio, vamos a tener la vista en el 0 grado, vamos a tener la valva posterior y la valva anterior, y si rotamos a 90 grados, claro, si contamos con un equipo que sea multiplano, no tenemos que estar rotando. El multiplano te da las dos imágenes. Pero si no es así, tenemos un eco 2D sencillo, sin multiplano, vamos a tener que estar rotando para conseguir los diferentes segmentos de la válvula. Si seguimos avanzando y nos inclinamos un poco haciendo angulaciones de la sonda transesofágica, podemos obtener en 0 grados esta vista, en donde vamos a ver la valva posterior y la valva anterior, y rotando a 90 grados, esta es la única vista que nos permite ver las tres valvas perfectamente, como es la valva septal, la anterior y la posterior. Y ya más profundo, ya en el transgástrico bien profundo, tenemos estas vistas. Aquí también podemos ver las tres valvas, claro, no en toda su anatomía, segmentos de ellas. Y rotando a 90 grados podemos tener la valva anterior y posterior. Entonces, hay muchos niveles, ángulos y inclinaciones que nos van a permitir evaluar exhaustivamente la válvula tricúspide. Una vez que ya tenemos toda esa información, ya estamos en la cirugía y debemos darle información al cirujano. Debemos tomar en cuenta que durante la cirugía se puede subestimar la severidad de la regurgitación tricúspide, y es importante, esto se debe a la anestesia del paciente, a la vasodilatación periférica, pero es importante recordar entonces estos puntos. Uno, que si usted está evaluando la insuficiencia y usted tiene una insuficiencia tricúspide grave, ya sabe que eso va a repararlo, eso no tiene duda. Pero si usted ve una insuficiencia que está como leve a moderada, pero ya usted sabía que el paciente venía con una insuficiencia tricúspide grave, considérela grave, mándela a reparar. Si no hay insuficiencia tricúspide previa grave, pero usted tiene un anillo de 40 o de mayor o igual a 40 milímetros, esa válvula debe ser reparada, y la recomendación es reparación. No, el anillo le midió entre 35 y 39, pero tiene una presión pulmonar mayor de 50, esa válvula debe ser reparada. Si el diámetro es menor de 35, usted no tiene insuficiencia tricúspide previa reportada, no es necesaria la reparación. Esos serían los casos ideales en donde el paciente te llegó precozmente, no se ha dilatado el anillo tricúspide, y usted puede reparar la mitral sin ningún problema, sola. También está entonces, ya salimos del eco transesofágico en su transtorácico y transesofágico, esas dos modalidades. Vamos a lo que es la ecografía tridimensional. Solo les voy a mencionar que en este caso, para la modalidad transtorácica y transesofágica, existen algunas directrices que ayudan a orientarse para la mejor identificación de la válvula. Solamente les voy a decir
hay parámetros que están establecidos, y es que independientemente de que usted tenga la imagen del ventrículo de la aurícula, en este caso para el transtorácico tratamos de obtenerla desde el ventrículo, debe orientar usted, como estas imágenes se pueden girar, rotar para allá, para acá, usted para hacer una evaluación más, para estar más en consonancia con los demás, su orientación de la imagen, aquí tenemos las imágenes ortogonales bidimensionales, aquí tenemos las imágenes en 3D. Para usted orientarse mejor, usted ubica la imagen de manera que el septum le quede a las 6, acá, ¿verdad? Y en el transtorácico, la aorta le va a quedar del lado derecho y el septum interauricular le va a quedar de este lado, del lado izquierdo. Y así usted puede orientarse de que la valva que está en esta posición va a ser la valva anterior, la que está en esta posición es la septal y la que queda es la posterior. Para el transesofágico es todo lo contrario porque la imagen se invierte, pero usted va a tratar de ubicarse en las estructuras anatómicas como son la aorta y el seno coronario. Si usted ubica la aorta, en este caso va a quedarle del lado izquierdo, la valva que va a tener allí es la anterior, esta va a ser la posterior, que va a estar entonces en este caso del lado derecho, no como aquí que estaba del lado izquierdo, y la que está aquí en relación con el seno coronario va a ser la valva septal. Entonces, en base a todas estas medidas, hay parámetros que ya están establecidos que tienen implicaciones pronósticas. Esos parámetros son la dilatación del anillo, como ya les había comentado, un anillo mayor de 40 milímetros o 21 milímetros por metro cuadrado en la vista transtorácica de 4 cámaras es un anillo que está dilatado y que si no se repara, los resultados van a ser peor después de la cirugía. En el caso de la ecografía 3D, si el anillo mide más de 42 o con un área de 23 milímetros por metro cuadrado. El otro parámetro que ya se los había nombrado antes, que es el área de tenting o la altura de tenting, si es mayor de 0,76 o una altura de tenting mayor de 1,6, esto se correlaciona con resultados después de la cirugía. El área sistólica final del ventrículo derecho, áreas sistólicas finales que tengan mayor de 20 centímetros cuadrados, predice una peor sobrevida libre de evento. Es decir, ventrículos muy dilatados son ventrículos que responden menos favorablemente después de la cirugía. En algunos estudios se había evaluado lo de la función del ventrículo derecho, pero en realidad no se ha demostrado que tenga impacto en los resultados. Los 3 parámetros importantes son el anillo, el área de tenting y la altura de tenting y el área sistólica final del ventrículo derecho. Seguimos con nuestro querido Albert Einstein. El mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad. Así que debemos luchar y seguir adelante para que gente mala no triunfe. Por eso estamos aquí, ¿sí? Seguimos trabajando, seguimos avanzando y seguimos educándonos. En conclusión, para que se lleven a la casa, la válvula tricúspide es una estructura compleja, dinámica, con una anatomía y función que pueden ser evaluadas por múltiples modalidades ecocardiográficas. Cada día se desarrollan nuevas tecnologías, nuevos equipos, nuevos software que nos permiten obtener una mejor información o una información más aproximada de la realidad. De las patologías de la válvula tricúspide, la más frecuente y de la de mayor impacto es la regurgitación funcional tricúspide. El interés de la válvula tricúspide incrementa con base en la evidencia de que produce alteraciones en los resultados o impacta en la morbilidad y mortalidad. Y el último parámetro, aspecto importante que quiero que recuerden es que la válvula tricúspide no es una válvula que se evalúa con un solo parámetro, con una sola manera. Existen muchos parámetros, son difíciles, son engorrosos, pero una vez que usted los practica, una vez que usted los pone a funcionar, se da cuenta de que no son engorrosos, que son fáciles de hacer, que automáticamente salen y que son importantes concatenarlos, integrarlos para que las mediciones y los resultados que nosotros demos, que nosotros contestemos en ese informe ecocardiográfico sean los más verdaderos posibles. Este enfoque ayuda a mitigar los efectos de errores en las técnicas o en la medición
que estos errores pueden ser inherentes a cada método, pero nosotros podemos minimizarlo si integramos todos estos parámetros para hacer una evaluación más exhaustiva. Muchas gracias. Aquí les dejamos esta última imagen que se las va a explicar el doctor Chadi de lo próximo que viene, que seguimos trabajando. Bueno, gracias Anaís, excelente charla. Podemos decir que hoy día, en la actualidad, ya la válvula tricuspidia no es la cenicienta de las válvulas en el corazón. Y bueno, parte de eso se lo debemos a ustedes, los ecografistas, que nos han enseñado a tratarla en cada uno de nuestros pacientes. ¿Okay? Ya ahora podemos abrir la sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas las pueden realizar bien sea por escrito o levantando la mano y se le activa el micrófono. Las imágenes... No. Bueno, si activan el micrófono y el video, sí lo podemos. El que lo quiera hacer puede levantar la mano y se le activa el micrófono. ¿Okay? Vimos durante tu presentación una gran cantidad de imágenes con una nitidez y una representación bastante esquemática de lo que es la válvula tricuspidia. Y esto es lo que nos ha permitido a nosotros analizar muy bien la anatomía y función de la válvula y en base a eso decidir, evidentemente, qué reparación se le puede realizar a la válvula. De todos estos parámetros que nosotros utilizamos, la técnica que más usamos es la anuloplastia tricuspidia, porque la mayoría, como lo dijiste tú, el 90-95% de los pacientes son por dilatación de anillo. Y lo que buscamos con la anuloplastia es reducir ese tamaño de ese anillo. Te hago una pregunta, ¿podemos más o menos predecir cuánto podemos reducir el anillo por ecografía? ¿Podemos predecir cuánto podemos reducir ese anillo para obtener una coaptación adecuada? ¿Cómo cuánto puedes reducir? O sea, normalmente si tenemos un anillo dilatado, 45 milímetros, podemos más o menos saber qué anillo, de menor tamaño por supuesto, podemos colocar para obtener una coaptación adecuada. Nosotros siempre medimos en cirugía, una vez que pasamos los puntos alrededor del anillo, pero, o sea, vamos con el parámetro que siempre nos da el ecografista de, bueno, el anillo midió 45, 48 milímetros. Ajá. ¿Cuánto podemos nosotros reducir de anillo para que la válvula nos pueda quedar más o menos competente? ¿Qué parámetros tomamos en consideración para más o menos saber hasta cuánto podemos reducir ese anillo tricuspidio? Bueno, los parámetros que habitualmente se utilizan es la altura de la altura de tenting y el área de tenting me permite más que todo ver cómo va a quedar la cirugía. ¿Qué ventrículo va a responder mejor a esa cirugía? A diferencia de la válvula tricuspide, en la válvula mitral, tú tienes parámetros que te permiten saber hasta dónde vas a reducir el anillo. La relación, principalmente son las relaciones de las valvas, la relación entre la valva anterior y la valva posterior. Aquí no tengo ningún parámetro que te pueda decir, que te pueda ayudar para decirte hasta aquí vas a reducir, o sea, tratar de reducir el anillo lo más que pueda. Y la única manera de que yo te pueda decir que quedó bien es que no quede regurgitación. Claro. Esa es la mejor manera que te puedo decir. Y esa es la evaluación que uno hace inmediatamente después de la reparación. El hecho de que no te quede regurgitación es el que me permite saber que la reparación quedó bien. De hecho, no debería quedar regurgitación o tiene que ser muy pequeña. Perfecto. Buenísimo. Vamos a ver qué otra persona nos hace alguna pregunta. Bueno, muchas gracias también a nuestra distinguida audiencia. Hoy tuvimos una muy buena audiencia. Nos acompañan varios compañeros, amigos. El doctor Gustavo Linares nos acompaña desde Atlanta. Si quiere realizar alguna pregunta, doctor Linares, algún comentario, lo puede hacer por escrito o levanta la mano y se le activa el micrófono. Bueno, mientras los demás hacen alguna pregunta,
también hoy discutía con unos amigos que son ecografistas en otras partes de América Latina y estamos hablando de lo que es la correlación ecoquirúrgica, es decir, el ecografista que comienza, inicia en este mundo tan apasionante de las imágenes y cuando empieza a hacer eco, comienza a asistir a quirófano Ajá. y a hacer las correlaciones de lo que vio en el equipo Con lo que vio con en lo que, anatomía en vivo. con lo que está viendo el cirujano. ¿Cuándo crees tú que el ecografista está realmente preparado? O sea, ¿qué tiempo le puede llevar en tomar eso? Porque muchas veces vemos que ustedes ven las imágenes desde un punto de vista y después, en la medida que se van van entrando a quirófano, comienzan a ya hablar en base a la visión quirúrgica del cirujano. Entonces, ¿qué sugerencias Sí, mira, puedes dar a los esto, nuevos ecografistas? así es lo que están empezando. Esto es experiencia. Es experiencia, es entrar a pabellón, es no solo ver el eco, es asomarse al área quirúrgica, es preguntarle al cirujano, y es estar en contacto con la patología. O sea, si usted no está en contacto con la patología, no aprende de ella. Entonces, el día a día, mientras mayor cantidad de estudios usted va haciendo su curva de aprendizaje, cada quien aprende de manera distinta y a velocidades distintas. Y también depende del centro donde se esté formando cada quien. Si usted se forma en un lugar en donde las cirugías es todos los días, pues la experiencia que usted va a adquirir es rápida en poco tiempo. Pero si usted hace un caso cada 3 meses o cada 6 meses, pues su curva de aprendizaje va a ser más lenta. Y si usted se enfrenta a patologías poco frecuentes, si usted está en un centro que no es un centro de referencia, en donde no le llegan casos complejos, pues también va a estar limitado. Entonces, a veces, si tú estás en un lugar en donde la mayoría de los ecos son normales o de los pacientes se operan precozmente, no tienen muchas alteraciones, no lo vas a vivir. Entonces, eso va a depender mucho de el nivel del lugar donde estés, de la frecuencia de pacientes, de la frecuencia de patologías que allí lleguen y del contacto y de la imaginación de cada quien. Y de la imaginación también de cada quien. Esto parece mentira, pero esto, una cosa es verlo en dibujo, en imágenes, y otra cosa es la orientación mental que tú tienes. Pero si algo es importante, y es lo que yo había dicho en un principio, es el conocimiento anatómico básico que usted tenga de la anatomía de la tricuspide o de cualquier válvula. Tiene que tener una orientación mental, tiene que tener una ubicación de qué es lo que usted va a buscar, porque si no, no lo encuentra. Lo puede tener allí y no lo ve. Entonces, si usted tiene una buena orientación anatómica, y luego eso lo traslada al eco, y usted allí va formando su propia imagen tridimensional de lo que puede encontrar o de lo que podría ser eso, y después usted lo traslada a la visión anatómica del cirujano, pues usted en esa medida que usted case a esas tres circunstancias, usted va a poder darle una mejor información al cirujano y va a poder arrojar mejores diagnósticos. Eso no es fácil. Cada día uno aprende. Yo creo que es muy difícil que alguien diga, ya yo lo sé todo, ya a mí nada me sorprende. Yo todavía sigo aprendiendo, incluso cuando tengo dudas hasta le pregunto al mismo cirujano, mira, yo estoy viendo esto, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Cómo reparaste? Dime qué hiciste, para yo orientarme de qué es lo que estoy viendo. Entonces, esa relación con el cirujano, profesionalmente hablando, tiene mucho que ver. Que está Alejandro conectado. Sí, tiene mucho que ver con el aprendizaje que se hace de los casos. Discutir con el cirujano, ver con él los estudios, te ayuda también. Y esto es un aprendizaje de equipo. Realmente esto es un trabajo de equipo, no es un trabajo de solo del ecografista, es un trabajo de equipo. Y así hay que verlo, tenemos que verlo de esa manera. Hola Anaí, ¿cómo estás? Es Orlando. No hay preguntas. Me alegro Hola, que haya quedado claro. ¿me oyes Anaí?
Yendo derecho al micrófono. Hola, ¿Ya lo tienes? Ok, Orlando, ya puedes hablar y hacer tu pregunta o comentario. hola Anaís, ¿cómo estás? Vale, excelente presentación como siempre. Mi pregunta es si Gracias, Orlando. si tienes conocimiento de cuáles son los dispositivos endovasculares que tú mencionaste que han demostrado mayor eficiencia en el tratamiento de la insuficiencia tricuspidia funcional. Sí, sí los leí, no les sé decir el detalle mucho de ninguno de ellos porque no los he estudiado, no los he revisado, pero sé que hay hasta ahora 4 o 5 dispositivos en estudio. Dos ya van bastante avanzados. No sé cuál de ellos esté aprobado todavía, pero no les sé decir ahorita los nombres de los dispositivos. No tengo la información. Te puedo ayudar un poco. El Tricuswit Trip, que es el mismo usado en la parte de mitral, Ah, sí, sí también es se uno. usa en la parte de tricuspidia. Y Edward sacó dos dispositivos nuevos, el Pascal, dispositivo también parecido al clip mitral, y la Cardiovan, que se usa de Edwards también, que se usa en mitral y en tricúspide. Eh, la Cardiovan es una especie de anillo quirúrgico que es llevado a la parte endovascular y que se atornilla alrededor de todo lo que es el segmento de válvula anterior, en la parte anular anterior, posterior y parte de la septal nada más, conservando el. Estos dispositivos son nuevos, todavía no han tenido suficiente background, pero donde se tiene Sí, mayor experiencia es en Alemania. Son los tres más utilizados en válvula tricúspide. Viste súper muy bueno. guapa, te ves muy guapa Orlando en tu tiene. presentación y tus láminas fueron extraordinarias. Gracias, gracias. Saludos, nos vemos. Dale, Saludos. muchas gracias, Orlando, por tu. Gracias por su participación. Sí, estamos revisando acá, a ver, ¿qué otro ¿Qué otra qué otra pregunta? pregunta? Claro que Gustavo no va a hablar. ¿Ya se desconectó? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, está conectada Elvira Torres. Las imágenes son estupendas, hermano. Gracias, Elvira. Están a tu disposición. Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada el webinar del día de hoy, agradeciendo la excelente presentación de la doctora Anaís Valero. Y bueno, nuevamente quedas invitada para futuras presentaciones. Gracias, ¿Ok? gracias. Estamos haciendo la invitación para la semana que viene. Vamos a hacer una invitación para la semana que viene. Tenemos una actividad bastante especial. El doctor Orlando Moreno estará en la ciudad de Nueva York, el Cónclave Mitral. Estará presentando dos trabajos de acá de nuestro servicio de reparación valvular mitral y nos estará transmitiendo en horario de Venezuela entre 2 y 3 de 2 a 3 de la tarde. Nos estará transmitiendo en vivo desde el Cónclave Mitral. Nos estará dando un resumen de las principales actividades y ponencias que estarán realizando en el Congreso. Están todos cordialmente invitados para, dicho, para dicha actividad. Próximamente les estaremos pasando la invitación y la dirección de dicha actividad para que se puedan conectar. Ah, sí. Bueno, el doctor Moreno siempre en su afán de mantenernos informados de lo último, va a viajar entonces a Nueva York para el conclave mitral y va a estar transmitiendo el viernes 3 de mayo de 2 a 3 de la tarde el resumen de las cosas más importantes que se hayan hablado allí. Así que esto es sumamente interesante para mantenernos a la par del agujero negro y no quedarnos nosotros dentro del agujero negro. Es importante que se conecten para que obtengan esta valiosa información del doctor Moreno. Y gracias, doctor Moreno, por seguir así.
Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Ha finalizado el webinar. Nos vemos la próxima semana. Muchas Hasta luego. gracias. Chao. Chao. Saludos. Gracias.